Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Ahora déjame ver simplemente. Está. Yo voy a ser más que breve en la presentación. Además, creo que la mayoría conoce al proyecto MOVES, pero bueno, este proyecto MOVES es un proyecto de financiamiento financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Uruguay, y se ejecuta en tres ministerios ahora: el Ministerio de Industria y Energía, en la Dirección de Energía, en el Ministerio de Ambiente y en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El objetivo, como sabe la mayoría, es promover la movilidad eficiente y sostenible, desde lo que llamamos prueba tecnológica. Entonces, bueno, acercar a las empresas con programas específicos, vehículos eléctricos para que lo puedan probar. También saben que impulsamos, mejor dicho, apoyamos el subsidio de la compra de ómnibus eléctricos, que esperamos este año tenga una vuelta con fuerza, de alguna forma, que se siga impulsando esa conversión o sustitución, mejor dicho, de ómnibus eléctricos. Un programa que fue realizado por 4 ministerios: Industria, Transporte, Economía y Ambiente, y bueno, en el cual nosotros también estuvimos apoyando. Y bueno, y después también algo que el proyecto realiza es apoyando nuevamente a las instituciones y también contratando estudios, y esto se enmarca allí, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de mencionar justamente digamos, dónde se inserta este estudio. Saben que recientemente se aprobó la reglamentación Euro 5 por el Ministerio de Ambiente. Nosotros en el Ministerio de Industria se está trabajando en la reglamentación de los conectores de los vehículos eléctricos. Se ha trabajado mucho en lo que es el etiquetado vehicular, también impulsado por Industria. Con el ambiente estamos trabajando mucho en lo que es la reglamentación de la gestión de baterías. Y bueno, entonces en otros estudios también es bueno mencionar, se está trabajando en lo que es la normativa de conversión de vehículos eléctricos, el retrofit. Y decía otro del acuerdo de 1958, los objetivos específicos los va a hablar Juan, pero para nosotros es muy importante con este estudio, en cierta forma, poner el tema, que se discuta, que se conozca, bueno, qué son estas reglamentaciones en cuanto a seguridad y medio ambiente, por qué impulsarlas, por qué sería bueno que Uruguay vaya transcurriendo este camino, cuáles son las implicancias, cuáles son los beneficios, cuáles son los desafíos y en definitiva cuál es el mapa de ruta para que las exigencias de los vehículos bueno, que todos los días se usan en Uruguay sean más importantes, tanto en seguridad y como en ambiente. Esto tiene implicancias en vidas humanas, y para nosotros era muy importante, por un lado, que se conozcan los beneficios, y por otro lado también que se sepa que no es que de un día para el otro todo es todo, todo es obligatorio, sino que es importante. Bueno, por eso la palabra implicancias acá tiene una fuerza muy importante, porque es eso, es como marcar el camino por el cual Uruguay podría ir recorriendo para ir adoptando las normativas en cada momento que de los diferentes sectores se vea que se puede dar un paso, y ver a través de este acuerdo en qué forma se respalda a Uruguay en ese camino que se hace. O sea, en definitiva, Juan lo va a explicar mejor que yo, pero bueno, al formar parte de ese acuerdo, bueno, Uruguay robustece, digamos, sus decisiones, digamos, ¿no? Entonces, nada, ese balanceo, digamos, entre los beneficios y las implicancias, que creo que lo que nosotros quisimos dar luz con esta contratación, digamos, de esta consultoría,
Así que nada, agradecer nuevamente la presencia de todos y dar lugar a quienes conocen del tema y nos van a ilustrar con su presentación. Gracias, Emiliano. Bueno, Juan, yo ahora, disculpas un segundo, si querés ya te dejo. Había una sola presentación, una sola slide que venía a continuación, que estaba previa a tu presentación, que es un poco los productos de la consultoría fueron en gran parte revisados por las diferentes instituciones que conforman el Grupo Institucional de Eficiencia Energética en Transporte, como para darle una revisión de la parte, no solo desde el MOVE se hizo un control de los productos, sino que se recibieron comentarios de todos los ministerios que estuvieron, que tienen una incidencia en cada uno de los productos, digamos, de la consultoría. Eso es un detalle no menor. Y bueno, y también mencionar que para el cierre vamos a tener las palabras de la ingeniera Susana Pecoy, de la Directora Nacional de Industria, en los últimos 10 minutos de cierre, que creo que ya vi que se había conectado por ahí. Y bueno, sin más, darte paso a ti, Juan. Déjame robar 10 segundos más, Emiliano, aprovechando que pusieron este slide. No, simplemente, algo lo dije, pero nada, hay una palabra que normalmente quiero mencionar, es eso, MOVES como articulador de estas cosas. O sea, la fuerza de algunas acciones en las cuales se ha visto que hay gente de MOVES, bueno, ninguna de ellas puede realizarse sin las instituciones que aquí están mencionadas y con las cuales trabajamos día a día. Nosotros hemos querido eso, y hemos tenido la posibilidad, y yo muchas veces agradezco esa posibilidad, de trabajar y de apoyar cosas que hacen las instituciones. Todos estos temas han sido justamente implementados por los ministerios aquí presentes y las otras instituciones también, y en este caso es lo mismo. Nada, queremos dar un poco de luz en algo que después evidentemente cada de las instituciones aquí presentes y sobre todo tal vez este ambiente y el Ministerio de Industria, bueno, son quienes tomarán las decisiones para ver el camino que se traza. Así que bueno, y aprovecho para saludar entonces a la directora. Gracias. Buenas tardes a todos. Supongo que ahora es mi turno. No sé si la directora estará escuchándome, pero si está escuchando, le agradezco mucho su presencia porque es muy importante que se tomen decisiones a todos los niveles, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel político. Como han dicho tanto Ariel como Emiliano, tenemos aquí una serie de personas de organismos que han analizado, digamos, todo el trabajo que se ha ido haciendo desde el mes de agosto. O sea, llevamos trabajando ya pues prácticamente 6 meses sobre esto. Se han creado, no sé si estáis viendo correctamente la pantalla, porque a mí me sale una serie de cosas que no querría ver, pero que estoy viendo. ¿Vosotros veis la pantalla total bien vista o tenéis alguna interferencia de alguna imagen? ¿Emiliano? No, yo veo bien, Juan, ahí. Bien, de acuerdo. No, es se que ve bien, sí. a mí me está tapando una parte que me ha salido una imagen y no sabía si la estabais viendo vosotros. Bueno, yo con todos los respetos, ya sé que vosotros sois mucho más formales que los españoles, pero yo os voy a tutear a todos y voy a hablar en segunda persona. El proyecto se trata, en cierto modo, de considerar la posible adhesión del Uruguay al Acuerdo de 1958, aplicar una serie de reglamentos que están anexos al Acuerdo del 58 y establecer como obligación para matricular o registrar en el país, en la República, los vehículos y exigir una serie de homologaciones. Para ello, yo tengo muchas diapositivas porque he preferido que haya muchas diapositivas para dar la máxima información posible. Sin embargo, hay poca cosa que voy a hablar de algunas de ellas.
Como he dicho antes, esto es un trabajo que llevamos desde hace 6 meses. El documento final que se está consolidando va a tener unas 300 o 400 páginas divididas en 8 capítulos o en 8 partes, en la que se van enfocando en los diversos puntos que MOVES, junto con la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, consideraron como esenciales. Evidentemente hemos ido un poco más allá porque según hemos ido avanzando, hemos considerado necesario ampliar un poco el campo inicial. Todavía tenemos algo de trabajo que hacer de finalizar, pero lo que yo no voy a pretender es resumir en 1 hora y media, digamos, todo el trabajo que se ha hecho en 8 meses. Vamos a empezar con unas cuestiones generales sobre la presentación. ¿Qué es el WP29? El WP29 es el Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos sobre Vehículos, en el que están participando todos los continentes del mundo, países de todos los continentes del mundo. Hay una excepción, y es que desde México hasta el sur de América no hay todavía ningún país que forme parte de este grupo de trabajo aplicando o adheriéndose a uno de los acuerdos que administra el WP29. El WP29 se crea en el año 52, tiene estatus permanente, que eso es muy importante para Naciones Unidas, y sus 6 grupos de trabajo también tienen estatus permanente. Todos los acuerdos que administra el WP29 y el propio WP29 están abiertos a todos los estados que son miembros de la Organización de Naciones Unidas, organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Como he dicho, participan países de los 5 continentes y administra 3 acuerdos: el acuerdo del 58 sobre fabricación de vehículos, que es la homologación de tipo de vehículos, el acuerdo de 97, que es la inspección vehicular de los vehículos ya matriculados, y el acuerdo del 98, que es un acuerdo paralelo al del acuerdo del 58, pero que no tiene la condición de expedir homologaciones que son reconocidas dentro del marco del acuerdo del 58. ¿Cuál es el fin último del WP29? Es armonizar a nivel mundial la regulación vehicular. Pero, atención, participan, lo que hemos dicho antes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Pero es importante tener en cuenta que solamente los gobiernos de las partes contratantes tienen derecho a decidir. Los demás solamente opinan. Eso es muy importante. Las decisiones se toman exclusivamente por los gobiernos, que son partes contratantes del acuerdo. Ya he dicho antes que el objetivo principal del WP29 es armonizar la reglamentación mundial, pero al máximo nivel de seguridad y respeto al medio ambiente, con el ánimo de reemplazar a las regulaciones nacionales. He citado 2 ejemplos, Japón y la Unión Europea. Lo que están haciendo es eliminar su reglamentación nacional y aplicar directamente los reglamentos del acuerdo. Hay otros países que mantienen legislaciones paralelas, pero en principio la idea fundamental es que toda legislación nacional sea sustituida por los reglamentos que son anexos al acuerdo del 58. El acuerdo del 58 lo consigue por medio de la homologación y el reconocimiento recíproco de las homologaciones otorgadas. Un poco más adelante desarrollaré un poco más esto. Aquí vemos una serie de ejemplos sobre los que trabaja el WP29, seguridad pasiva, seguridad activa con los espejos retrovisores, protección de peatones, alumbrado y señalización. Perdón, otro ejemplo de seguridad pasiva: ruido, medición de ruido y de compatibilidad electromagnética, neumáticos y choque frontal. Protección contra el choque frontal. ¿Por qué se armoniza a nivel mundial? Pues porque la industria en el fondo es mundial y es un sector clave de la economía. ¿El vehículo es todo positivo? No. Tiene también efectos negativos y lo que hay que hacer es mitigar todos los efectos negativos del uso de los vehículos: seguridad, medio ambiente. Se planteó en su momento reglamentar a nivel nacional y se vio que era un pequeño desastre y se eligió armonizar a nivel internacional, y por eso nace en el año 52 el Foro Mundial WP29. Este foro es el único mundial. Desarrollar los reglamentos nacionales es técnicamente difícil, largo y costoso. Eso las personas que hacen la reglamentación nacional saben
que es difícil, largo y costoso. Por eso es recomendable usar una serie de reglamentos de Naciones Unidas que están anexos al Acuerdo del 58, que tienen en más alto nivel técnico, han demostrado su eficacia y que se pueden aplicar sin costo de elaboración. Eso es fundamental. La práctica nos dice que aquellos países que están usando como reglamentación nacional exigida los reglamentos anexos al Acuerdo del 58 han visto disminuir porcentualmente y en números absolutos sus muertos, sus heridos causados por los tráficos, y a pesar de que el tráfico se ha incrementado enormemente. Por todo ello es fundamental que está demostrado que aplicar los reglamentos de Naciones Unidas son buenos para reducir la siniestrabilidad en las carreteras. Eso lleva consigo no solamente la disminución de muertos y la gravedad de los heridos, sino que también lleva disminuido, como probaremos un poco más adelante, tiene aspectos e implicaciones económicas, porque se gasta menos en seguridad social, se gasta menos las familias tienen más dinero para gastar en otras cosas que no en mantener o cuidar de enfermos que han quedado permanentemente dañados. También ha habido pérdidas económicas, porque una persona fallecida o una persona imposibilitada deja de recibir ingresos. O sea, tiene una implicación no solamente en muertos y heridos, sino también en la economía del país. Cualquier país puede utilizar los reglamentos de la ONU. No hay que... O sea, no tienen copyright, dicho fácilmente y rápidamente. Lo pueden hacer por dos procedimientos. Uno, accediendo a los acuerdos y aplicar los reglamentos y exigir que los vehículos estén homologados. Otra manera de hacerlo es: yo no adhiero al acuerdo y aplico y exijo los reglamentos. Esta segunda manera de utilizar los reglamentos ONU yo no la recomiendo por una sencilla razón. Como he dicho en la diapositiva anterior, solamente deciden los países de la ONU, que son partes contratantes del acuerdo a la hora de emitir sus votos. Por lo tanto, si se quiere participar de una manera activa en la elaboración y desarrollo de los reglamentos, es mejor acceder a los acuerdos y aplicarlos. Y un aspecto que también es importante y que de hecho consta en el preámbulo del Acuerdo de 1958, que la armonización mundial de reglamentos elimina trabas técnicas al comercio, porque todos los países aplican el mismo reglamento técnico, con lo cual se eliminan las trabas. Beneficios para todo el mundo. Bien, para el desarrollo legislativo, ya lo he dicho anteriormente, más sencillo, porque simplemente se trata de aplicar cosas que ya están hechas y que se elaboran a nivel de la ONU en el VP29, y debido a que todo el mundo estamos utilizando un sistema armonizado, hay una mayor eficiencia en el control de inspecciones y ensayos. Para el consumidor, hay vehículos más seguros y respetuosos con el medio ambiente a precios más razonables, porque se están aplicando las economías de escala. Hay un abanico de elecciones para el consumidor. Los productores nacionales producirán mejores vehículos, con lo cual se incrementará el nivel tecnológico de los productores nacionales y se eliminan barreras técnicas al comercio. Y para la industria también tiene beneficios. Se favorece la economía de escala al producir el mismo vehículo para todos los países. Las especificaciones de componentes son uniformes, es decir, no hace falta producir un vehículo con destino a un país, otro país, otro país, otro país. El día en que todo el mundo esté armonizado, se producirá un vehículo y punto final. Y es un proceso más eficiente para obtener las homologaciones. Bueno, los campos cubiertos por el VP29, pues aquí tenemos un ejemplo de emisiones, de medida de ruido de una motocicleta. Este es un ejemplo de la resistencia de la superestructura de un autobús. Esto se hace volcar sobre el lateral y se ve la deformación que sufre la superestructura del autobús para garantizar que queda un espacio libre de supervivencia. Este es un choque frontal típico que todo el mundo conoce. Esto es otra parte de seguridad activa, cuando, por ejemplo, un vehículo se intercala entre dos camiones en una vía de doble dirección, y si se mete demasiado pronto
en el carril de este autobús, de este camión. Si este camión, el conductor no reacciona, el vehículo es capaz de frenar o de decelerar para evitar alcanzar a este vehículo. Y por último, en la parte de alumbrado y señalización luminosa, pues vemos aquí que se han introducido una serie de nuevos conceptos de alumbrado, el alumbrado de esquina, que cuando el vehículo gira no solamente se está alumbrando el camino digamos, de una manera recta, sino que se está cubriendo también la esquina de la homologación. Bueno, para terminar con la presentación del VP29, tenemos aquí que dependemos, el VP29 depende de la Comisión Económica para Europa, y el VP29, como está administrando 3 acuerdos, que están puestos aquí, como he dicho anteriormente, tiene los comités donde se votan, y esos dependen directamente del VP29. Luego tenemos 6 grupos de trabajo, que he dicho anteriormente que son permanentes, pero que son subsidiarios del VP29, contaminación de energía, ruido y neumáticos, prescripciones de seguridad general, seguridad pasiva, alumbrado y señalización luminosa y vehículos automatizados, autónomos, conectados. Bien, pues para coordinar todos estos grupos hay un grupo de trabajo, que es el Comité Administrativo para la Coordinación de los Trabajos del VP29. Este grupo no tiene ningún poder de decisión, simplemente aconseja al VP29 y por medio del VP29 a todos sus grupos subsidiarios. He dicho anteriormente que hay 3 acuerdos que administra el VP29, 2 sobre construcción de vehículos, por así decirlo, el acuerdo del 58, que es el que nos vamos a centrar con más de 160 reglamentos. A día de ayer, me atrevo a decir a día de hoy, había 163 reglamentos que ya están en vigor sobre la base de homologar y reconocer recíprocamente las homologaciones concedidas. El acuerdo del 98 solamente tiene normas técnicas aplicables a vehículos y partes, no posee disposiciones administrativas. El VP29 mantiene las prescripciones de los 2 acuerdos prácticamente iguales. No puedo decir que son al 100% iguales, pero el 98, 97, 96% son iguales. Y luego tenemos el tercer acuerdo sobre la inspección técnica vehicular para garantizar que no solamente los vehículos nuevos están homologados y cumplen con las condiciones técnicas necesarias, sino que además, una vez que están en funcionamiento, se hacen inspecciones vehiculares a todas las categorías de vehículos y que garantizan que estas condiciones de la homologación están, si no exactamente iguales, pero son razonablemente altas para garantizar que los vehículos antiguos también cumplen con las condiciones. Todo esto que he dicho está resumido en esta publicación. En esta publicación, que aquí está el link, el enlace, perdón, al sitio web del VP29, y bueno, se está publicado en los 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Si bien el VP29, al ser una parte de un grupo de trabajo de la Comisión Económica para Europa, solo trabaja sus lenguas oficiales, sus idiomas oficiales son el inglés, francés y ruso, es importante, que el VP29 ha considerado muy importante que ciertos documentos se publiquen en los 6 idiomas de Naciones Unidas. Y este documento está publicado en los 6 idiomas. Y contiene un poco la historia del VP29, cómo funciona, cómo se aplica y cómo unirse a él. Bien, el Foro Mundial es único, no existe ningún otro organismo a nivel mundial que incluya los reglamentos de vehículos. Todos los Estados miembros de Naciones Unidas pueden participar, las ONGs y las organizaciones gubernamentales también. Todo, incluido las reuniones de los grupos informales, están libremente disponibles en este enlace. No hay que ni pedir una contraseña, cualquiera entra y directamente empieza a ver todo lo que hay. Y se incluye todo lo que se discute, tanto documentos oficiales como documentos informales, y las reuniones de los grupos informales y de las reuniones de los grupos oficiales. Incluye términos de referencia, reglas de procedimiento, el estado de los 3 acuerdos y la publicación del VP29. Es decir, todo está libremente a disposición de cualquier persona, que solamente tiene que tener un ordenador y un acceso a Internet.
Este es, digamos, el sitio web del VP29. No tenemos tiempo para analizarlo en detalle porque nos llevaría pues, un par de horas o tres tener una idea muy sucinta de lo que es la página web o el sitio web del VP29. Lo que sí está claro aquí que tenemos todas las entradas fundamentales para llegar y encontrar aquello que estamos buscando. Debo decir que además de esta presentación de carácter muy general para las personas que están participando en esta reunión, estoy teniendo varias reuniones con los expertos de los ministerios que se han mencionado en las diapositivas, sobre todo en la 2, para ver con mucho más detalle todo ello, la parte más técnica y más específica que hemos considerado que no se necesita en esta presentación hacer, pero que cualquiera puede preguntarme, puede hacer preguntas al final de esta presentación y si es necesario en alguna más, no tengo ningún inconveniente en desarrollar más de lo que estamos haciendo. La idea de esta presentación es dar una visión general de qué es lo que hemos hecho y de qué era el VP29. Como he dicho anteriormente, hay 8 grandes áreas en las que se ha trabajado. La primera de ellas, la primera parte es cuáles son los reglamentos en el área ambiental y de seguridad vial para los vehículos de las categorías M, que son nuestros vehículos de turismo, vehículos particulares, N, vehículos de transporte de mercancías y, perdón, en los M también entran no solamente los vehículos particulares, sino también los autobuses y autocares, y L, que son las motocicletas. Bueno, hay 2 partes hay 2 capítulos de esta parte. El segundo producto, el segundo entregable ha sido los reglamentos ONU que se han seleccionado. Ya he dicho que había 163, no se van a aplicar, también lo ha dicho Ariel, no se van a aplicar todos de golpe, sino que se han seleccionado con los técnicos de los diversos ministerios y organismos nacionales cuáles son los más importantes a aplicar. Y habrá una flexibilidad en la fecha de exigir las homologaciones. No se puede aplicar. La mejor manera de no hacer nada es decir, vamos a aplicar todos los reglamentos y vamos a exigir que sea obligatoria la homologación mañana. Es imposible. Después, la parte 3 es un análisis específico sobre los vehículos de categorías L, que son todo tipo de motocicletas, incluidos los cuadriciclos, los famosos tuk-tuks que hay por ahí. Bueno, tiene sus pequeños capítulos. Se han analizado las marcas y modelos importados al Uruguay, que me he pasado, el cumplimiento de la normativa ONU equivalente, cuáles de estos vehículos que se están importando hoy en día en Uruguay cumplen con una normativa ONU o equivalente o con un reglamento ONU equivalente, reglamentos ONU a implementar para estos tipos de vehículos, basado también un poco en los vehículos eléctricos, el de categoría L, y el costo para que los vehículos que hoy en día se están comercializando en el Uruguay puedan cumplir con las prescripciones que se van a introducir poco a poco, de acuerdo con este apartado o parte 2 del estudio que se está realizando. Luego, otra parte que es muy importante, impacto económico y de empleo. Se ha estimado los costos económicos de la siniestrabilidad. Se ha elegido o se ha solicitado que se hagan 3 escenarios o que se estudien 3 escenarios. Uno es el escenario actual, con la legislación que hay en la actualidad. Otro escenario es que si se aplican los reglamentos ONU del bien público regional del Banco Interamericano de Desarrollo. Y también el otro escenario, el escenario 3, es el escenario que se aplica sobre los recomendados. Como hemos dicho anteriormente, se han seleccionado una serie de reglamentos con los organismos y ministerios del Uruguay. Se ha estudiado un impacto económico de la carga evitada, por si se introducen estos reglamentos para disminuir la siniestrabilidad en el Uruguay, un impacto sobre el comercio exterior del Uruguay. Se ha hecho también una evolución de la reducción de las emisiones y estamos terminando, digamos, un par de puntos que quedan, que son importantes, pero estamos terminando el que
se haga un estudio sobre, de la misma manera que se ha hecho sobre los vehículos L, qué costaría que los vehículos que hoy en día se comercializan en Uruguay puedan cumplir con los reglamentos, pues también se ha ampliado eso para los vehículos de categoría M1. Es decir, qué impacto habría, qué habría que hacer, cuál sería el coste económico que pueda suponer el tener todo, el cumplir con los reglamentos que se van a ir exigiendo poco a poco. La siguiente parte de este estudio es que se ha considerado por parte del Uruguay que se estudie si se podría realizar o crear una oficina técnica que se encargue de aplicar tanto el acuerdo del 58 como los reglamentos y la homologación respecto a estos reglamentos. Entonces se pedía y se ha estudiado cuáles son las capacidades que tendría que tener esta hipotética oficina técnica y cuáles son las competencias que debería de efectuar y cuáles son las competencias que se deberían pedir a las personas que trabajen en esta oficina técnica. Para ello, estos capítulos, dentro de esta parte, se ha hecho un análisis de las capacidades necesarias, detalle de las actividades a realizar, competencias, posibilidad de que las actividades sean externalizadas, que ya como resultado digo que hay cosas que no se pueden externalizar porque los responsables de que funcione bien el acuerdo del 58 es el gobierno, entonces esto es muy difícil que se pueda externalizar. De hecho, no hay ninguna parte contratante del acuerdo que lo haya hecho. ¿Cómo afecta a importadores, fabricantes y ensambladores el nuevo procedimiento que se va a hacer para que los vehículos se puedan matricular en la República del Uruguay? Y cuáles serán los cambios en los procedimientos, cuáles son los cambios que se establecerán en los procedimientos para garantizar que se está aplicando correctamente las prescripciones del acuerdo y para verificar que los vehículos están homologados de todos aquellos reglamentos que se van a ir exigiendo y, repito, como ha dicho Ariel, poco a poco, sin necesidad de introducir todos de golpe, porque sería la mejor manera de no conseguirlo. Luego, basado en una hoja de ruta que aprobó ya el VP29, la he adaptado para la adhesión del Uruguay al acuerdo del 58. Entonces, bueno, los pasos a seguir por el Uruguay. Aquí en esto ha participado, sobre todo en este capítulo, ha participado también el Ministerio de Relaciones Exteriores, en que, bueno, pues yo he cogido bastante información, bastante información de la página del Ministerio que me han recomendado los expertos del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero bueno, hay pasos que hacer en el interior del Uruguay, en el exterior de Uruguay, que básicamente es el depósito de un instrumento de adhesión, listado de reglamentos ONU no ser aplicados, porque una parte contratante no está obligada a aplicar todos y cada uno de los reglamentos. Aplicar y exigir los reglamentos ONU, que se tiene que hacer mediante un acto positivo. Quiere decirse que yo tengo que hacer en mi país obligatorio la homologación respecto a un reglamento. Y luego hay un concepto que es importante, que es qué reglamentos vamos a aplicar y qué versiones, porque los reglamentos son reglamentos vivos, no se crea un reglamento y ahí se queda, no. El propio WP29 los mantiene al día y de hecho puedo decir que por lo menos en la época en que yo era el responsable de la secretaría del WP29, se hacían unas 100 modificaciones de los reglamentos al año. No hay que asustarse porque la mayoría de las modificaciones son menores. La mayoría de las modificaciones pues, son aspectos que necesitan clarificación o que se introducen procedimientos alternativos o que se añade alguna pequeña cosa, porque luego existen ya modificaciones sustanciales, cuando se exigen nuevos límites, cuando se exigen nuevos ensayos, eso ya es una modificación mayor y en eso ya hay muchas menos, pero existen también al año. Y luego existen la introducción de nuevos reglamentos, que bueno, que de media 1, 2 o 3 al año es fácil que se consiga. Hay años en que no se añade ningún reglamento a la lista, pero hay años en que se añaden 3 o 4 reglamentos. Por lo tanto, nosotros no, Uruguay tiene que definir si algún día decide ser parte contratante del acuerdo y aplicar y exigir
reglamentos ONU, mediante un acto positivo, tiene que decidir qué reglamentos va a exigir, las fechas de exigencia y qué versión de los reglamentos se va a exigir. Entonces, aquí hay un criterio que yo defiendo y que es exigir no más que lo que se exige en la Unión Europea para matricular un vehículo. ¿Por qué no más que la Unión Europea? Primero, porque la Unión Europea es uno de los referentes, es uno de los países que más reglamentos se aplica y en sus versiones últimas. Pero aparte de que ese referente existe desde un punto de vista técnico, existe una razón muy pragmática. Y es que la mayoría de los fabricantes que quieren comercializar los vehículos en todos los países de la Unión Europea tienen que homologarlos respecto a lo que exige la Unión Europea. Si nosotros exigimos más que la Unión Europea, en el caso de Uruguay, vamos a encontrarnos con la posibilidad de que esos vehículos no estén homologados. Todavía están en fase de homologación. Por eso es por lo que se exige no más que la Unión Europea, pero atención, no hay que exigir mucho menos que la Unión Europea, porque entonces estaríamos quedándonos fuera de la evolución de los reglamentos para aumentar la seguridad y controlar mejor las emisiones y estaríamos haciendo un mal negocio. Por eso es por lo que yo pongo aquí que menos o igual que la Unión Europea, pero nunca mucho menos y nunca mucho más. Luego, en la hoja de ruta se han definido una serie de etapas. Aquí están las etapas, una preparación para la adhesión, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora. Un examen de las cuestiones estratégicas, que es también lo que estamos haciendo acto, el estudio del acuerdo, esto ya lo tiene que hacer la administración uruguaya. Verificar la determinación del alcance, cuántos reglamentos vamos a aplicar, cómo lo vamos a hacer. La adhesión propiamente dicho al acuerdo, de esto se encargará el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que tiene que cooperar el Ministerio de Industria y Energía, porque hay que, Industria y Minería, porque tiene que decir qué reglamentos no se quieren aplicar. Y luego ya totalmente propio de lo que se denomine como autoridad de homologación de tipo, hay que implementar, que esto es un concepto nuevo que no existe hoy en día en Uruguay, y es implementar una homologación uruguaya de tipo de vehículo completo. Es decir, vamos a hacer parecido a lo que hace la Unión Europea y copiar en cierto modo lo que se está haciendo con el reglamento número 0 de Naciones Unidas para exigir una homologación uruguaya de vehículo de tipo completo, es decir, un vehículo terminado que tenga que tener una homologación uruguaya. También es competencia de la autoridad de homologación la designación de servicios técnicos encargados de realizar los ensayos, la determinación del alcance y la aplicación de del acuerdo y de sus reglamentos. Habrá que hacer talleres y cursos de especialización, procedimientos a seguir y base de datos. Respecto a la base de datos, me gustaría mencionar que antiguamente, hasta hace un año y medio, digamos que se comunicaban las homologaciones de un país a otro. Estamos hablando de que las homologaciones se reconocen recíprocamente, se enviaban sobre papel, lo cual constituía un verdadero desastre. Entonces ya el acuerdo, la versión 3 del acuerdo, que se ha modificado 3 veces el acuerdo, y ya prevé que se haga una base de datos, que se cree una base de datos electrónica en la que las autoridades de homologación de tipo puedan acceder y verificar si una homologación es correcta o no es correcta y todo el expediente de homologación. Esa base de datos solo será accesible, evidentemente, para los países que son partes contratantes del acuerdo, porque contiene mucha información sensible por parte de los fabricantes. Y bueno, la última etapa de la hoja de ruta para la adhesión al acuerdo es la aplicación del acuerdo y de sus reglamentos, que ya hemos dicho anteriormente que en el Uruguay puede ser mediante una oficina técnica creada específicamente para aplicar el acuerdo y la aplicación correcta de los reglamentos y las homologaciones respecto a los reglamentos. Digamos que la parte 7 son los interrogantes ante la adhesión. Se han analizado
¿Qué pasa con la importación desde países que no son partes contratantes del acuerdo? Aquí hay que decir que sean o no sean partes contratantes del acuerdo, los vehículos que ingresen en el Uruguay, como en cualquier país que es parte contratante del acuerdo, tienen que estar homologados de acuerdo con lo que exige la reglamentación del país. Y sean partes o no contratantes del acuerdo, tienen que cumplir con ello. Por eso se va a exigir que tanto si es como no es parte contratante del acuerdo, tienen que cumplir las exigencias de la legislación nacional. Luego hay una posibilidad de mantener la legislación nacional existente en paralelo a la reglamentación exigida de la homologación respecto a los reglamentos. Yo personalmente no recomiendo este sistema de tener una legislación nacional paralela. ¿Por qué? Al menos por mucho tiempo. Y ahora explico lo del por qué mucho tiempo, pero primero voy a explicar o voy a tratar de resumir el por qué no es recomendable. Si yo exijo por una parte que los vehículos tengan que estar homologados respecto a una serie de reglamentos ONU y permito aplicar en paralelo la legislación nacional, los fabricantes e importadores irán a la solución más sencilla. Y la solución más sencilla y menos exigente es aplicar la legislación nacional. No solamente en el Uruguay, sino en cualquier país del mundo. Por eso es muy recomendable que durante un cierto periodo transitorio pequeño, para dar tiempo a que los fabricantes nacionales puedan fabricar sus vehículos de acuerdo a los reglamentos ONU, se permita, digamos, se acepte que los vehículos cumplan con la legislación nacional existente en el momento de la adhesión. Pero lo que hay que hacer es, evidentemente, sustituir esa legislación nacional por la exigencia de las homologaciones respecto a los reglamentos, en aquellos aspectos que estén cubiertos por los reglamentos. Si no está cubierto por los reglamentos, tendrá que existir una legislación nacional. Un ejemplo de esto último puede ser los límites de masas y dimensiones de los vehículos. No existe a nivel del acuerdo del 58 ningún reglamento que legisle sobre masas y dimensiones. Por lo tanto, es necesario que exista una legislación nacional sobre masas y dimensiones que limite tanto los unos como los otros. Y luego, también se ha analizado cuál es el potencial para los productos de fabricación nacional. Atención, no solamente el ensamblaje de vehículos o la fabricación de vehículos, sino la fabricación de partes y componentes de vehículos que también se homologan respecto a los reglamentos. O sea, esta es una realidad que hay que tener en cuenta. Si hay una serie de fábricas como existen en el Uruguay que producen partes de vehículos que están cubiertos por algunos de los reglamentos ONU que se van a aplicar, bueno, pues se le puede dar una potencialidad a esos productos porque en el momento en que se puedan homologar, esos productos pueden ser exportados a los países que son parte contratante del acuerdo y que apliquen esos reglamentos. ¿Cuáles son las ventajas para la adhesión y para exigir las homologaciones? Pues bueno, la principal es aumentar la seguridad vehicular y la reducción de emisiones. Eso es lo fundamental. Es decir, vamos a salvar vidas humanas y vamos a reducir la siniestrabilidad, con lo cual se reducirán también los heridos y la gravedad de los heridos. Lo que supone un ahorro al Sistema Nacional de Salud, un ahorro a las economías domésticas, que no tienen que dedicar recursos a cuidar de sus heridos o a llorar la pérdida de muertos, no solamente desde un punto de vista sentimental, sino desde un punto de vista económico. Si un padre de familia muere, la economía doméstica de esa familia desciende brutalmente en la mayor parte de los casos. Disminución de las emisiones, lo que implica una mejor calidad de vida y de salud. Y bueno, como he dicho anteriormente, no podemos entrar en detalle de todo lo que hemos trabajado durante los últimos 6 meses, porque para eso va a haber un documento de unas 500 o 400 páginas, pero para un detalle más exhaustivo de todas las ventajas de la adhesión, que yo resumo aquí en 7 puntos, bueno, pido, recomiendo que se vea el documento oficial. Luego, quiero insistir en esta presentación en el camino a seguir para que se apliquen de una manera efectiva tanto el acuerdo como los reglamentos ONU seleccionados. Hay
que tener en cuenta unos principios que son básicos y irrenunciables del acuerdo y sus reglamentos ONU. Atención, los reglamentos ONU son partes del acuerdo, o sea, no es que sean algo que no está ligado al acuerdo, no, son anexos al acuerdo, o sea, se considera que son, no se considera, son partes del acuerdo. Bueno, ya lo he dicho antes, homologación vehículos, reconocimiento recíproco de las homologaciones otorgadas y la conformidad de la producción. Podemos hacer una muy buena homologación de vehículos, vemos que el vehículo tipo está homologado, cumple todo, es seguro, cumple con los límites de emisiones y todo esto, pero si yo no produzco, yo fabricante no produzco los vehículos en conformidad con el homologado, pues resulta que no hemos avanzado en aumentar la seguridad y disminuir las emisiones de los vehículos. Tengo que obtener una conformidad, tengo que hacer una conformidad de la producción. Bien, el propio acuerdo establece claramente que como máximo cada 3 años hay que hacer una conformidad de la producción de todas las homologaciones otorgadas. No lo he dicho antes, pero si alguien preguntara cuántas homologaciones se conceden al cabo del año por las partes contratantes del acuerdo, yo debo de decir que estaremos muy cerca de las 10.000 al año. O sea, es una cifra impresionante, pero quiere decir que tanto los fabricantes de vehículos como los fabricantes de piezas se han acostumbrado a homologar todo lo que producen. ¡Ay, perdón! Perdón, aquí estamos. Luego hay un concepto que ya he mencionado anteriormente, pero que sí quisiera, o sea, por lo tanto, resumiendo, la conformidad, homologación, reconocimiento recíproco y conformidad de la producción son los principios básicos e irrenunciables del acuerdo. Hay una diferencia entre aplicar y exigir un reglamento. Lo he mencionado muy someramente antes, pero ahora lo voy a explicar un poco más. Cuando un país se adhiere al acuerdo del 58, tiene que especificar de los reglamentos que están en vigor, hoy en día 163, cuáles no quiere aplicar. Si no dice nada, aplica a todos. ¿Pero qué quiere decir aplicar un reglamento? Muy sencillo. Aplicar un reglamento quiere decir que ese país se compromete a aceptar sin ninguna pega las homologaciones concedidas por otros países que son partes del acuerdo y que aplican ese reglamento. Es decir, Uruguay, imaginemos que acepta el reglamento número 13, aplica el reglamento número 13, que es la homologación del frenado respecto al frenado de los vehículos de transporte de mercancías grandes y de transportes de pasajeros grandes. Viene un fabricante o un importador y dice: mi vehículo está homologado respecto a este reglamento número 13 de frenos, y presenta la documentación que se exige para verificar eso, y no se le puede decir: es que este vehículo de respecto al freno hay que hacerle otra cosa. No, tengo la obligación de aceptar la homologación. Eso no quiere decir que no pueda revisar que el vehículo realmente está cubierto por la homologación. Lo que quiere decir es que yo no puedo discutir el certificado de homologación. No es del todo correcto esto que acabo de decir, pero eso es lo básico. ¿Y qué quiere decir exigir un reglamento? Ya lo he dicho anteriormente. Para que un reglamento sea obligatorio en un país, hace falta establecer mediante un acto positivo, un acto de legislación positiva, es decir, la homologación respecto al reglamento de frenado de los vehículos pesados es obligatorio a partir de, y ahí fija la fecha el país, y de acuerdo a la versión X y o Z del reglamento en cuestión. Esto demuestra dos cosas. Una, que el país es muy libre de exigir los reglamentos que quiera y la versión que quiera. Y en segundo lugar, que yo, si aplico un reglamento, lo que yo homologue lo tienen que aceptar los demás países. Yo acepto lo que homologan los demás países y los demás países aceptan lo que yo homologo. Y bueno, he hablado al principio de la flexibilidad. Pues evidentemente yo, país, puedo elegir qué reglamentos considero que debo de aplicar y cuándo voy a exigirlos. Entonces, exijo las homologaciones y elijo qué versión. Ya lo he dicho un poco antes, pero me gusta haberlo repetido. Luego, otro principio que yo creo que es básico y también he mencionado anteriormente,
no es posible tener en vigencia varias reglamentaciones. ¿Por qué? Pues porque las prescripciones son diferentes, en algunos casos muy importantes. Yo he visto países, he visto legislación de países de diversas áreas en las que junto a la homologación respecto a ciertos reglamentos de Ginebra se exigían reglamentaciones de países que no quiero mencionar, que estaban retrasadas 15 o 20 años. O sea, es que el nivel de seguridad de una reglamentación, por ejemplo, de cinturones de seguridad, más o menos de hoy o de hace 2 o 3 años a nivel de los reglamentos de Naciones Unidas y de lo que se exigía hace 18 años, pues no tienen nada que ver. Por eso no es posible tener en vigencia varias reglamentaciones. Si las tenemos, es imposible ser experto en todas ellas, con lo cual se dificulta el control. Hola, mamita. ¿Quién me está hablando? ¿Habéis oído una interferencia? Bueno, es igual, yo sigo. ¿Me estáis escuchando? Sí, sí, adelante, adelante. No, es que ha habido, digo, a ver si es que estoy Sí, hablando al vacío. Apareció una voz, Y luego, adelante. tener una organización eficiente para todas las reglamentaciones que se puedan aceptar es muy costoso, porque hay que tener expertos en las reglamentaciones básicas si quiero controlar las reglamentaciones. Claro, si no controlo nada, da igual. Pero es que si no controlo nada, no estoy aumentando la seguridad de los vehículos, ni la eficiencia en emisiones. Por lo tanto, si yo quiero tener un sistema que realmente funcione, no puedo tener muchas reglamentaciones en paralelo, porque es que no lo voy a poder controlar. Las diferencias son importantes y los fabricantes, que yo, como digo muchas veces, fabricantes e importadores no son hermanitas de la caridad, van a ir a las reglamentaciones menos exigentes. Es más difícil el control y todo ello es muy costoso. Por eso se propone que la homologación obligatoria sea obligatoria respecto a los reglamentos ONU seleccionados en versiones concretas y con plazos. Aquí voy a repetir una frase que dice mucho Alejandro Furas. Cuando se discuta o se comente con las diversas asociaciones de ensambladores, fabricantes, importadores, ¿cómo me vas a exigir, administración uruguaya, que cumpla con este reglamento si es dificilísimo y no sé qué? Oye, yo no le voy a exigir de hoy para mañana, ya lo ha dicho Ariel al principio, una serie de reglamentos. Yo le voy a decir que este reglamento va a ser obligatorio dentro de 2 años. Y usted tiene tiempo de sobra para adaptarse. Él va a decir, no, 2 años es muy pocos, serán 5. Vamos a hablar de plazos, pero nunca de reducir prescripciones. Los reglamentos ONU, ya he dicho que son reglamentos que son anexos al acuerdo del 58. Y al principio he hablado de que existe el acuerdo del 98 en el que básicamente yo tengo unas prescripciones técnicas que son prácticamente iguales a los de los acuerdos del 58, pero no tengo disposiciones administrativas. Entonces, aquí hay un aspecto político que lo diré más adelante cuando esté presente la directora, y es que Estados Unidos es muy quisquillosa, si puedo utilizar esta expresión, muy delicada, y tiene la piel muy sensible a que países apliquen exclusivamente el acuerdo del 58 y no el acuerdo del 98, porque ellos aplican el acuerdo del 98 y no el del 58. Bueno, pues eso es una idea que la dejo aquí en el aire y ya volveré a ella al final de esta presentación cuando llegue al tema de las conclusiones. Estoy diciendo aquí que no es posible tener en vigencia varias reglamentaciones. Sin embargo, aquí propongo que haya una alternativa única, que sea que los vehículos cumplan con los estándares federales de Estados Unidos, las FMVSS. ¿Por qué? Bueno, toda la región, no solamente Uruguay, toda la región de América Latina, pues tiene un vecino en el norte que es como es y que tiene muchos acuerdos comerciales con todos los países. Entonces, no podemos decir que si cumplen con las FMVSS son más seguros o menos seguros que si cumplen con los reglamentos ONU, con las homologaciones respecto a los reglamentos ONU. Pero sí podemos decir, sin ánimo con toda la seguridad del mundo, que tanto los reglamentos ONU como
que tanto los vehículos que son conformes a los reglamentos ONU como aquellos vehículos que son conformes a los estándares americanos son suficientemente seguros y suficientemente poco contaminantes. Entonces, esta alternativa que se propone como única alternativa es, en cierto modo, una decisión más o menos política para que aquellos vehículos que puedan ingresar en el Uruguay o en los demás países de la región, bueno, pues que puedan ser conformes a los estándares a los estándares de Estados Unidos. Evidentemente, tanto para la homologación como para el cumplimiento, verificar el cumplimiento de los estándares, vamos a exigir algo que sea parecido para poder comprobar que el vehículo realmente está cubierto por los reglamentos o por los estándares americanos. Desde un punto de vista técnico no tiene ninguna razón y de hecho la Unión Europea, que no tiene problemas de vecindad con los Estados Unidos, exige en su territorio exclusivamente los reglamentos ONU. Alguna directiva de emisiones, pero en cuestión de seguridad prácticamente solo exige los reglamentos ONU. Y todos los vehículos americanos producidos en Estados Unidos que se comercializan en el territorio de la Unión Europea están homologados respecto a los reglamentos que aplica la Unión Europea. Es verdad que la situación de la Unión Europea, la situación política y de fuerza política de la Unión Europea no es la misma que de los países independientes de América Latina, pero por eso es por lo que se dice que como alternativa única se acepten las normas, el cumplimiento de los estándares de Estados Unidos. Vamos a introducir un concepto nuevo para Uruguay, que es la homologación de tipo de vehículo completo en Uruguay. Perdón un momento que quiero hacer un inciso porque no quiero... Bien, vale. Bien, vale. Es por controlarme tiempos. Bien. Esta homologación de tipo uruguayo de vehículo completo consiste básicamente en verificar las homologaciones, ya sean por reglamentos ONU o por su alternativa única, y el cumplimiento de la regulación nacional, mediante revisión documental, inspección técnica del vehículo y, si todo es conforme, se emite una homologación de tipo Uruguay, que esto es lo mismo que hacen todas las partes contratantes del acuerdo y está empezando a desarrollarse a nivel del acuerdo del 58 con el reglamento ONU número 0. Aquí defino cuál es el proceso de homologación. ¿Cuál es el proceso de homologación de acuerdo con el acuerdo en conformidad, digamos, con el acuerdo del 58? Autoridad de homologación, servicios técnicos. El servicio técnico verifica que el fabricante dispone de un sistema de calidad adecuado para garantizar la conformidad de la producción. Si esto no existe, ni se hacen los ensayos, se rechaza la homologación. Documentación técnica que presenta el solicitante de la homologación. Servicio técnico designado y acreditado verifica, hace los ensayos. Si cumple, se emite un informe. La autoridad de homologación revisa la documentación y si se han cumplido todas las condiciones y emite un certificado de homologación. Y como ya he dicho anteriormente, al menos cada 3 años se hace un control de la producción. Y esto es lo que yo propongo que se haga en Uruguay para la obtención del certificado de homologación de tipo uruguayo. Este proceso tiene dos partes. La parte izquierda tiene lo que es la verificación de la normativa de Naciones Unidas. Cuando pongamos aquí, cuando sea FMVSS, sustituimos ONU por FMVSS. Lo primero que hay que hacer es revisar la documentación, que el certificado de homologación es correcto, que existe el informe del servicio técnico, que existe la documentación presentada por el fabricante y una ficha reducida de las características técnicas de este vehículo. Latin NCAP ha desarrollado una plataforma digital que en el caso de que se necesite verificar que la documentación es correcta, se puede recurrir a ellos y volveríamos al mismo. Bien. Vamos a suponer que la documentación, por lo que sea, no es correcta, se rechaza, se le devuelve al demandante de la homologación y el demandante de la homologación pues la corrige o verifica y volvemos al proceso. Vamos a suponer que la documentación es correcta y se pasa a la verificación física del vehículo versus documentación.
Vamos a interrumpir aquí y nos vamos a ir a la parte nacional. Ya he dicho antes que, por ejemplo, masas y dimensiones no esté regulada por los reglamentos ONU, por lo tanto, habrá una serie de requisitos técnicos que tenga que cumplir el vehículo que están basados en una reglamentación nacional no cubierta por los reglamentos ONU. Bueno, pues se verifica que la documentación que se exige está toda y una vez que toda la documentación, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha, es correcta, se pasa a verificar el vehículo respecto a la documentación. ¿Por qué pedimos el informe del servicio técnico y el informe de la documentación y la documentación técnica presentada por el fabricante? Porque contiene tal cantidad de datos técnicos que se puede hacer una verificación física sin repetir los ensayos de que el vehículo físico que tengo aquí presente coincide con el descrito en la documentación, es decir, que el vehículo está bien homologado, que no están presentándome una documentación de un vehículo que es distinto a lo que se describe en la documentación. Una vez realizada la inspección, puede ser que se rechace porque no cumple con las condiciones de la homologación, y volvemos a este bucle, o que no cumple con las partes de la legislación nacional, y volvemos a este bucle. Que sí cumple, bueno, pues se da un informe y se concede la homologación de tipo uruguayo, que esta es la condición necesaria y exigible para que ese tipo de vehículo se pueda matricular. Como he dicho anteriormente, está muy bien que homologuemos un vehículo y que veamos que el vehículo cumple, pero tenemos que hacer un control de la conformidad al menos cada 3 años, tanto para ensambladores como para los importadores. Bien, vamos a seguir. Aquí describo un poco, que no voy a entrar en el detalle, la parte izquierda del bucle que hemos visto anteriormente. El elemento clave de la inspección vehicular es que la teoría de la documentación que es correcta y el vehículo que está delante es lo mismo, y que la conformidad de la producción se tiene que hacer mínimo cada 3 años, cada lote de importación y cada vez que se lo considere oportuno. Esto es un aspecto que está en el acuerdo del 58 muy claramente, que la conformidad de la producción mínimo cada 3 años, pero que en todo momento la autoridad de homologación o el servicio técnico puede hacer sin previo aviso un control de conformidad de la producción. Esto define en cierto modo la importancia del control de conformidad de la producción, que cada estado, cada autoridad de homologación puede en cualquier momento decir voy a hacer un control de la conformidad de la producción. Si se acoge al cumplimiento de los estándares americanos, pues es igual. Lo que ocurre es que cambia la documentación. Vehículo producido y destinado al mercado USA e idéntico. ¿Por qué? Porque los vehículos que no están producidos en los Estados Unidos de América no están controlados por la NHTSA. Y pueden decir que son iguales, pero no son. Por eso se va a exigir también un Blue Ribbon, que traducido al español literalmente moño azul, que emite NHTSA diciendo que el vehículo es conforme a las FMVSS que están en vigor de Estado de Estados Unidos. En el capítulo correspondiente he introducido y añadido un ejemplo del Blue Ribbon, de un Blue Ribbon y de la autentificación, para que todo el mundo ya tenga el ejemplo de cómo se hace. Y luego se va a pedir, de la misma manera que para las homologaciones se pedía el informe de ensayos, aquí también se va a pedir el informe de ensayos para demostrar que el vehículo se le han hecho los ensayos, aunque sea sin una oficialización que existe en el acuerdo del 58, pero que nos va a permitir, cuando se haga la inspección técnica del vehículo, verificar que el vehículo coincide con el amparado por este certificado del Blue Ribbon. ¿Qué exigiríamos? Pues la versión de las FMVSS en vigor en el momento de la importación o fabricación en Uruguay o a Uruguay, si algún día se fabricase o ensamblase ese vehículo en el Uruguay. Si no existe una FMVSS equivalente al reglamento ONU que se exija en el Uruguay, se pedirá la homologación
sea que puede ser que parte de la reglamentación se cumpla con los estándares americanos y otra parte con los reglamentos ONU. No es lo ideal, pero es lo más pragmático. Y que durante un cierto tiempo a definir se permite que los resultados de los ensayos hayan sido realizados por el fabricante. Pero, atención, llegará un momento en que aconsejo que se pida a un laboratorio independiente que haga los ensayos. Y luego se hará la inspección técnica del vehículo exactamente igual que para la homologación, para lo cual no voy a entrar en detalles. Bien, ahora vamos a ver un poco la definición de todas las entidades responsables del proceso de homologación. El órgano competente, pues aparentemente en Uruguay hoy en día es el Ministerio de Industria, Energía y Minería el que concede la homologación. Bueno, hay que designar una autoridad de homologación, pues yo propongo, porque es la que lo hace ahora, la Dirección Nacional de Industrias. ¿Cuáles son las responsabilidades de esta Dirección Nacional de Industria? Pues es el interlocutor para las otras partes contratantes del acuerdo, es responsable de que las homologaciones sean conformes, participará en las reuniones de los grupos de trabajo, delegará en la oficina técnica o acompañará a la oficina técnica, y eso es una decisión interna del país, y nombrará los servicios técnicos que dependen de la autoridad de homologación de tipo. ¿Cómo se puede designar servicios técnicos? Bueno, se pueden nombrar todos los que necesiten, pero tienen que estar controlados por la autoridad. Bueno, el anexo 2 del acuerdo define qué las condiciones tiene que cumplir un laboratorio para que pueda ser designado servicio técnico. Bueno, lógicamente las personas que trabajen allí, pues yo os propongo que sean ingenieros mecánicos, expertos en vehículos, y una cosa que es importante y es que se pueden designar servicios técnicos en el extranjero. Yo, para un país que empieza a acceder al acuerdo, no es recomendable a largo plazo, sino lo que se pretende con el acuerdo ya no es solamente que los vehículos sean más seguros y menos contaminantes, sino que se cree un saber hacer en el país. Y para ello, pues si los servicios técnicos son los servicios que están en el país, pues habrá ingenieros que trabajen en esos servicios técnicos que tecnológicamente se vayan desarrollando y estén a nivel técnico alto como lo están en los demás países partes contratantes del acuerdo. Se han estudiado cuáles son los medios necesarios, cuáles son la coordinación, hay que coordinar los diferentes ministerios y organismos para la aplicación correcta del acuerdo y de la homologación respecto a los reglamentos. Y una cosa que sí que es importante es que el responsable de la coordinación debe de tener la autoridad necesaria y dotar a la DNI como autoridad de homologación de tipo de los medios necesarios. Y bueno, Uruguay si opta por la oficina técnica, bueno, pues hay que dotar a la oficina técnica de los medios necesarios para que pueda llevar su labor. La financiación de la homologación total. Esto es un aspecto muy importante, también dentro del marco del acuerdo del 58. Si yo acepto la autocertificación y quiero controlar un vehículo, yo, administración o gobierno, tengo que comprar el vehículo y hacer los ensayos. Sin embargo, si yo, digamos que aplico la homologación de un vehículo dentro del marco del acuerdo del 58, todo el costo se repercute en el solicitante de la homologación, que es el fabricante. Todos los países, y que incluso lo recoge el artículo 32 del reglamento de la Unión Europea sobre homologación de tipo de vehículo, que se tiene que pagar una tasa para cubrir los costos de homologación. Entonces, bueno, pues teóricamente este sistema, que es otra de las ventajas del acuerdo del 58 sobre el 98, le sale sin costo prácticamente a la administración del país que es parte contratante del acuerdo y aplica este tipo de homologación de vehículos respecto a los reglamentos. Y luego, si se quieren desarrollar laboratorios que puedan ser designados servicios técnicos,
Este coste será financiado por el Estado o por particulares. Atención aquí a que los particulares no deben ser personas que estén relacionadas con el mundo del automóvil, y su coste se tendrá que repercutir en la tasa que se tiene que pagar por el solicitante de la homologación. Es decir, esto es un poco lo que se ha estudiado con mucho más detalle de lo que yo explico aquí, de cómo se puede financiar la homologación del vehículo. Bueno, esto ya lo he dicho anteriormente. Se trata de todo esto, comprobar que los vehículos coinciden con el homologado. Posibles procedimientos hay 3 y la única factible es la primera por ahora en el Uruguay, que es pidiendo la documentación y realizar la inspección del vehículo. Si solo pedimos la documentación, el vehículo que nos pueden aportar después de aceptar la documentación puede no parecerse en nada al vehículo amparado por la homologación. Más adelante, una vez que los servicios técnicos de Uruguay se hayan podido establecer, bueno, pues se pueden hacer ensayos en un servicio técnico uruguayo, o incluso, como se están haciendo en otros países, que se hace una inspección de mercado a coste del gobierno. Pero vamos, hoy por hoy la situación en Uruguay, y además nosotros y cuando digo nosotros digo en España, realmente el 90% de los controles o 95% se hacen con la opción 1. Es verdad que nosotros en España hacemos de vez en cuando una inspección de mercado a coste del gobierno, pero casi, yo diría el 95-97% se hace por medio de esta parte, que es lo que yo digo que hoy por hoy es la única factible para el Uruguay, realizando revisión de documentación e inspección del vehículo. Bueno, la hoja de ruta es adopción de la ley de adhesión. Esto lo sabe perfectamente bien todos los responsables del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cómo se firma el modelo de instrumento de adhesión. Yo he preparado un modelo basado en la Oficina Legal de Naciones Unidas, adaptada a las peculiaridades de Uruguay. Pero vamos, esto yo estoy absolutamente convencido, y de hecho así lo han hecho saber los representantes que han analizado esta parte del estudio, que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo sabe hacer perfectamente bien. Lo único que hay que estar pendiente por parte de la Dirección Nacional de Industria es proporcionar al Ministerio de Relaciones Exteriores la lista de reglamentos ONU que Uruguay no desea aplicar. Ya he dicho anteriormente que si no dice nada, se aplicarán todos los reglamentos, lo cual no quiere decir que serán exigibles, pero sí aplicables. Bueno, este es el modelo certificado de adhesión. Hay 2 peculiaridades del acuerdo que no paso a explicar ahora por falta de tiempo. Bueno, la hoja de ruta que yo preparé, la casualidad, fue adoptada por el VP29 en el 2018, y aquí pongo el enlace por si alguien quiere ver la hoja de ruta completa. Y las etapas de la hoja de ruta aquí están definidas, que ya lo he dicho anteriormente, por lo tanto, aquí están un poco más detalladas de lo que lo he dicho inicialmente, pero no las voy a revisar ahora otra vez. Y ahora pasamos ya, no sé si voy muy rápido, Emiliano. No, está bien, Juan. Digo, tranquilo con las conclusiones. Si no, querés. pero es que no sé si ya está la directora. No, entiendo que la directora está así presente, pero digo, estamos re bien de tiempo, son 11:15, es decir, ella tenía previsto 12 menos 10, si ella está disponible antes, se hace el cierre. No, yo decía por explicar las conclusiones cuando ella esté presente, pero bueno, las puedo volver a repetir y empezamos ya con el turno de preguntas. Estoy presente, estimado. Estoy presente, estoy escuchando atentamente. Encantada, directora Susana. Bien, bueno, pues entonces las conclusiones y recomendaciones que yo hago, pero un poco de acuerdo con no solamente MOVES, sino con todos los organismos que hemos hablado, y es que Uruguay se adhiera al acuerdo del 58. Esto es fundamental para aumentar la seguridad vial y la reducción de emisiones. Esto es así. O sea, y lo demuestra el hecho de que en los 52 años, desde el año 1952, en que existe el acuerdo del 58, y es verdad que se han ido añadiendo reglamentos poco a poco, la tasa de mortalidad
en la Unión Europea, digo no, en los países, en la Unión Europea, ya en aquellos países que aplican el acuerdo del 58 y exigen la homologación respecto a sus reglamentos, se ha disminuido, a pesar de que el tráfico se ha multiplicado por 5. Es decir, que está demostrado que esto es así. Evidentemente, como ha dicho Ariel al principio de la reunión, hay que aplicar una serie de reglamentos que se han seleccionado en base a unos criterios de importancia y se han seleccionado conjuntamente con los funcionarios uruguayos, tanto en la parte de seguridad como en la parte de emisiones. Que se exija, atención, aplicar es reconocer las homologaciones concedidas por otros países, pero exigir, es decir, a partir de tal fecha, es obligatorio que los vehículos estén homologados respecto a esos reglamentos. Y ahora aquí interviene un poco la idiosincrasia de cada país, con unos plazos que deben estudiarse y consultarse con los interesados, consultarse las decisiones del gobierno siempre, para que sean factibles de aplicar. No vayamos a decir, vamos a aplicar estos 20 reglamentos mañana. Ojo, no, es imposible. Hay que tener los pies en la tierra. Vamos a aplicar estos 15 reglamentos, estos 20 reglamentos, y entonces vamos a ver cuándo los podemos aplicar. Y para eso hay que crear un calendario de decir, bueno, pues vamos a aplicarlos a partir de tal fecha, y es donde se entablarán, digamos, estudios o consultas con la industria, tanto importadores como ensambladores o fabricantes, y ver cuándo se puede hacer cumplir la exigencia de la homologación. Atención, no nos creamos todo lo que nos digan los fabricantes. Aquí estamos, sí. No nos fiemos de todo, porque nos van a decir que es imposible. Y no es imposible. Eso nos ha pasado a todos los países. Y yo lo digo con la experiencia española. Yo trabajé al principio de mi carrera profesional en el Ministerio de Industria, que es el que hace las homologaciones en España. Y nos decían, no, esto es imposible. Mira, no me vengan con tonterías, esto no es imposible y esto se puede hacer. Y de hecho, se hace. Y no hay ningún fabricante mundial que diga que algo no se puede hacer. Lo que sí pueden decir es que necesito un año más. Bueno, bien, eso es discutible, pero digamos que no cedamos nunca en las exigencias, pero que sí seamos un poco más flexibles, sin pasarse en los plazos. Y luego, hay que demostrar el cumplimiento de la homologación, presentando el certificado de homologación. Hay importadores en la región que dicen que el certificado de homologación no es más que un papel administrativo. Bueno, pues si nos vamos al reglamento número 0 de los que están anexados al acuerdo del 1958, en el párrafo 2.12, si mi memoria no me falla, se dice que el certificado de homologación es el único documento que certifica que el vehículo está homologado. Y no hay ningún fabricante que en Europa, y no solamente digo Europa por la Unión Europea, sino que digo en todos los países que se aplica el acuerdo del 58, no hay ningún fabricante que diga que el certificado de homologación no es necesario. Eso es muy importante tenerlo en mente. Y como he dicho al principio, si este certificado de homologación tiene más de 3 años, hay que pedir el certificado de conformidad de la producción. No lo he dicho antes, pero cuando un país designa sus servicios técnicos, normalmente exige que estén acreditados por los servicios nacionales de acreditación y que el acuerdo, eso sí lo he dicho, el acuerdo de 1958 establece en uno de sus anexos cuáles son las condiciones para poder designar un servicio técnico a un laboratorio como un servicio técnico. Bueno, pues entonces hay servicios técnicos. Hay 4 tipos de servicios técnicos. Unos son para hacer los ensayos de homologación y otros para el certificado de la conformidad de la producción. Entonces, bueno, hay un documento que está disponible en la página web en la que nosotros podemos ver perfectamente si este laboratorio es un servicio técnico acreditado para hacer esto y para hacer aquello. O sea, que no hay ningún problema. Entonces, el test reporte. ¿Por qué el informe de ensayos? Pues porque este informe de ensayos tiene una cantidad de información que van a permitirme a mí verificar que el vehículo que físicamente tengo delante está cubierto por la homologación. Y eso se complementa también con la documentación técnica presentada por el solicitante de homologación. Cada reglamento,
cada reglamento fija cuál es la documentación técnica mínima que tiene que presentar el solicitante de la homologación. Con lo cual, sabemos qué es lo que tiene que presentar el fabricante. El laboratorio que haya hecho los ensayos, o sea, el servicio técnico que esté acreditado y designado, realiza los ensayos, antes de realizar los ensayos, verifica que el solicitante de la homologación tiene un sistema de calidad adecuado y que garantice que el vehículo que se está fabricando es el mismo que el que se homologó. Por eso necesito también el reporte para poder verificar sobre el vehículo que se cumplen todas estas condiciones. Pero lo único que certifica que el vehículo está homologado es el certificado de homologación. Esto es, me he parado en esto porque yo creo que es fundamental para demostrar que el cumplimiento de la homologación necesito estos 3 documentos. Atención, cuando Uruguay o cualquier otro país sea parte contratante del acuerdo, no puede exigir nada más que el certificado de homologación, lo cual demuestra que es el único documento que certifica que la homologación es correcta, que el vehículo está homologado, o el certificado de la COP de la conformidad si tiene más de 3 años. Pero es que un país que sea parte contratante puede pedir todo el expediente de homologación al país que ha concedido la homologación. Es decir, no es que ya no tenga acceso a estos 2 documentos técnicos, sino que no tiene acceso pidiéndoselo al importador, sino que cuando es parte contratante del acuerdo, el propio acuerdo establece que puede pedir estos 2 documentos y la parte contratante que homologó tiene la obligación de, me parece que son 15 días, en un plazo máximo de 15 días, enviar en soporte informático estos documentos, o sea, lo que es el dossier completo de homologación. Eso es importante. Después, otra de las conclusiones es que se introduzca una homologación de tipo uruguaya de vehículo completo, similar a la que existe en casi todos los países y existe en los 27 países de la Unión Europea y que es similar a la del reglamento número 0. Los 162 reglamentos, sin contar el 0, se aplican a la homologación de vehículos respecto a algo, por ejemplo, una homologación del vehículo respecto a su sistema de frenado, respecto a sus emisiones, respecto al ruido que emiten, respecto a la resistencia de la superestructura en el caso de autobuses y autocares. Es decir, que se está analizando una parte concreta del vehículo, a sus elementos de alumbrado y señalización, o incluso a la instalación de los cinturones de seguridad en un vehículo. Bien, pero así como en la Unión Europea existía la homologación del vehículo completo, dentro del marco del Acuerdo del 58 no existía. Y ya hace yo creo que ya 4 años, se estableció un reglamento ONU número 0. Mucha gente me pregunta por qué 0. Bueno, pues como ya existían ya el 1, 2, 3 y 4 hasta 160 y tantos, pues resulta que se creó un reglamento número 0 en el que se homologa dentro del marco del Acuerdo del 58 el vehículo completo. Yo digo aquí introducir una homologación uruguaya del vehículo completo, no digo que se exija el reglamento número 0. ¿Por qué? Primero, el reglamento número 0 está en proceso de elaboración. Hoy por hoy solo se aplica a los vehículos de la categoría M1, que son nuestros coches privados particulares, y bueno, hay otros tipos de vehículos, por lo tanto se requiere una homologación de vehículo completo para el resto de las categorías. Pero es que además el reglamento número 0 exige la homologación respecto a unos 45 reglamentos parciales de la ONU y no se van a exigir hoy por hoy en Uruguay, por lo menos no es recomendable exigir hoy por hoy en Uruguay de golpe y porrazo los 45 reglamentos que exige. ¿Que alguien me viene con el reglamento número 0? Yo verifico que todos los reglamentos que Uruguay exige están incluidos en esa homologación y bueno, la puedo aceptar, pero lo normal es vayamos poco a poco, como se hizo en su momento en la Unión Europea, y como se está haciendo ahora en el marco del Acuerdo del 58, vamos a ir por pasos. Pasito a pasito llegaremos al final.
Yo aquí siempre suelo decir una tontería, y es que el maratón, que tiene no sé cuántos kilómetros, 40 y tantos, se empieza con el primer paso. Bueno, pues nosotros en la homologación vamos a ir paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Es decir, vamos a ir poco a poco avanzando. Propongo también, como única alternativa a las homologaciones, el cumplimiento con las FMVSS, los estándares americanos, con las condiciones de vehículos destinados y producidos en Estados Unidos, presentación del Blue Ribbon que emite NHTSA, autentificado por el Departamento de Estado, y presentación de los resultados de ensayos. Antes hemos dicho que para verificar los reglamentos pedíamos 3 cosas: certificado de homologación, el test report y la documentación técnica. Bueno, pues cuando hablemos de que vamos a aceptar la equivalente FMVSS, pues vamos a pedir estos 3 documentos. Documento que el vehículo esté producido y exactamente igual al de Estados Unidos. El Blue Ribbon, NHTSA no expedirá el Blue Ribbon si el vehículo no cumple, y autentificado por el Departamento de Estado. Hay un ejemplo en la parte correspondiente del informe general, y la presentación de los resultados para poder hacer la inspección del vehículo. Y luego me gustaría terminar con las conclusiones de considerar la adhesión al acuerdo del 98 por razones políticas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver. Hemos dicho al principio que de los 3 acuerdos que administra el VP29, 2 se refieren a la construcción de vehículos y el tercero a la inspección técnica vehicular de los vehículos que ya están matriculados. Y estos 2, el tercero nos vamos a olvidar de él. Y vamos a hablar un poco de los 2 acuerdos sobre la construcción de vehículos o condiciones técnicas que deben de cumplir los vehículos para poder ser matriculados en un país. En el acuerdo del 58 están representados países de todo el mundo, pero no están ni los Estados Unidos ni Canadá, y para decir verdad, ni China ni la India, entre los grandes países productores de vehículos. En el acuerdo del 58 están representados países de todos los continentes. Y perdón, eso ya lo he dicho en el acuerdo del 58. En el acuerdo del 98, además, perdón. En el acuerdo del 58 hay 55 países. En el acuerdo del 98 están los países más importantes que son parte contratantes de los 2 acuerdos. Hemos dicho que ni Estados Unidos, ni Canadá, ni China, ni la India son partes contratantes del 58, pero sí lo son del 98. Y de los 2 acuerdos son partes contratantes. La Unión Europea, lo que hace que sus 27 Estados miembros sean parte contratante de los 2 acuerdos. El Reino Unido, desde que dejó la Unión Europea, es parte contratante, bueno, siempre ha sido parte contratante de los 2 acuerdos. Y están pues China, Japón, los que ya mencioné anteriormente, y luego también está, por ejemplo, Corea, es parte contratante de los 2, Australia, Nueva Zelanda, son partes contratantes de los 2, África del Sur, en fin. ¿Por qué hay 2 acuerdos que tratan sobre lo mismo? Pues por una sencilla razón. En su momento se modificó el acuerdo del 58 para que los países que iban por la vía de la autocertificación pudieran aplicar y adherirse al acuerdo del 58. Se pensó básicamente en Estados Unidos y Canadá. Cuando ya se adoptó la revisión del acuerdo correspondiente, la revisión 2 del acuerdo, Estados Unidos se echó para atrás y no quiso adherirse al acuerdo del 58. Alegó 2 cosas. Primero, el concepto de reconocimiento mutuo de las homologaciones concedidas. Estados Unidos decía, ¿cómo yo voy a aceptar un vehículo que, por ejemplo, esté homologado en España y yo lo acepto sin más? No me apetece. Segunda razón, ¿cómo es que yo, el país más poderoso del mundo, tenga un voto igual que la República de San Marino? Tercer problema que expuso. Se exige una mayoría, antes era de 2/3, ahora se ha reforzado la mayoría y se exige una mayoría de 4/5 para adoptar un nuevo reglamento o una modificación de un reglamento.
Y la cuarta, que tal vez sea la más importante de todas ellas, en Estados Unidos funciona un sistema de responsabilidad judicial muy fuerte. Es decir, si un fabricante se certifica que cumple con las FMVSS que se exigen a ese vehículo y luego se demuestra que eso es mentira, porque la FMVSS, NHTSA, toma del mercado vehículos y los ensaya en sus laboratorios, y como no cumpla, pues hay unas sanciones brutales. Ese sistema en lo que es Europa no se puede aplicar, y yo no veo que Uruguay hoy por hoy pueda tener ese sistema. Entonces, no se quería dejar fuera de la reglamentación mundial a los Estados Unidos y Canadá, que son hermanos más que primos, van juntos a todos lados, y entonces se dijo, bueno, pues se creó una comisión formada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón para buscar una solución al que Estados Unidos no se quedara fuera de este foro mundial de la armonización de vehículos. No sería mundial si faltan Estados Unidos, Canadá, la China y la India. China y India están en proceso de adherirse al acuerdo del 58, pero bueno, eso es un paréntesis que ya veremos si se cumple o no se cumple. Entonces se creó esta trilateral y se llegó a la conclusión de crear un acuerdo paralelo, que es el acuerdo del 98, en el que técnicamente sea igual que el acuerdo del 58, pero que no tiene disposiciones administrativas. Los países que son partes contratantes de los dos acuerdos, básicamente la Unión Europea con sus 27 Estados miembros, más Japón, más Rusia, más otra serie de países, han decidido que aplican un reglamento del acuerdo del 98 mediante la aplicación del reglamento equivalente del acuerdo del 58. Es decir, que de facto aquel país que está aplicando y exigiendo los reglamentos del acuerdo del 58 está aplicando de una manera indirecta los reglamentos y los acuerdos del 98. Por eso yo personalmente no recomiendo que un país como Uruguay, o como Colombia, o como México, o como... Bueno, México es distinto, perdón, o como África, los países de África del Norte, a los que también estoy asesorando en esto mismo, sean partes contratantes del acuerdo del 98. Pero, como he dicho al principio, todos los países de la América Latina, Centroamérica y América del Sur, tienen una relación política muy cercana con los Estados Unidos y comercial, sobre todo. Entonces, por eso se pone como alternativa las FMVSS y se propone o se recomienda que Uruguay, una vez que adhiera al acuerdo del 58, si así lo decide, se adhiera al acuerdo del 98 por razones políticas. Estas razones políticas es para no enfadar demasiado a su vecino del norte. Porque en algunos casos el vecino del norte, es decir, los Estados Unidos, pues hace quejas, digamos, políticas o diplomáticas, diciendo que por qué solamente el acuerdo del 58 y no el del 98, porque nosotros somos parte contratante del 98 y no del 58, parece que nos excluyen y esas cosas. Evidentemente no es verdad todo lo que dicen, porque si aceptamos las FMVSS, estamos aceptando la legislación americana, pero como son muy quisquillosos, muy sensibles al acuerdo del 98, es por lo que hay que considerar la adhesión, que puede ser que en el momento en que nos adhiramos al acuerdo del 58 se haga una declaración de que se va a estudiar la adhesión al acuerdo del 98, que se adhieran los dos a la vez, no lo sé. Pero bueno, el caso es que el acuerdo del 98 hay que mirarlo no solamente bajo un punto de vista técnico y de reducción de accidentes y de emisiones, sino que hay que verlo sobre todo en la región de América Central y América del Sur desde un punto de vista político. Yo lo quería mencionar y sobre todo delante de la directora, pues porque le pueden venir noticias de que los Estados Unidos les gustaría que también se accediese a la vez o un poco después al acuerdo del 98. Bueno, vamos a ver, yo he terminado, sé que he ido muy rápido. Es muy posible que haya muchísimas preguntas que podemos hacer podemos revisarlas después de la intervención de la directora, pero es que resumir en 1 hora y media el trabajo de 6 meses largos es prácticamente imposible.
El documento estará disponible pronto, yo creo que antes de finales de marzo es posible que el documento total esté disponible. Está dividido en capítulos para que la gente que esté interesada en un capítulo concreto pues se centre en ese capítulo. Y sin más, Emiliano Rosselló, te cedo la palabra para que tú sigas con el orden del día. Muchísimas gracias por su atención y después veremos todas las preguntas que pueden surgir, que entiendo que haya miles. Gracias. Gracias, Juan. No sé si la directora Pecoy ya quiere decir algunas palabras e incluso también puede hacer alguna pregunta y después eventualmente damos un inicio a un periodo de, no sé, 15, 20 minutos de preguntas y respuestas que después también Juan está dispuesto a si eventualmente quedaran consultas, responderlas más adelante, no hay inconveniente. Perfecto. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a todos. Buen mediodía para todos. La verdad es que es un gusto haber compartido esta instancia de planteos y de reflexión técnica tan rica de la mano del proyecto MOVES. En primer lugar, quisiera destacar la importancia de que Uruguay cuente con herramientas de apoyo tan valiosas como es el caso de esta consultoría, el respaldo institucional del PNUD Uruguay, la idoneidad de los consultores especializados y la participación coordinada de equipos técnicos interinstitucionales que permiten que este tipo de iniciativas sirvan como una sólida plataforma hacia el diseño de nuevas y mejores políticas públicas. Para la Dirección Nacional de Industrias es de suma relevancia ser parte activa de estos procesos, principalmente cuando se trata de disciplinas que son de competencia tan directa como es este el caso. Por el motivo hemos intentado brindar todo el apoyo posible para que la consultoría se desarrolle de la mejor forma, lo cual a la luz de los resultados que hemos visto entendemos que valió la pena. Para un país como el nuestro, una economía pequeña, perdón, que tengo activado el WhatsApp. Para un país como el nuestro, una economía pequeña, tomadora de tecnologías y de precios, les decía, es fundamental construir bases robustas en la determinación de medidas, que si bien pueden resultar antipáticas para ciertos actores de la economía, al menos en una primera instancia persiguen objetivos legítimos y genuinos, como son la protección de la salud humana y del ambiente. El impacto que puedan tener las exigencias técnicas sobre el sector productivo se constituye como un factor de competitividad que debe ser considerado. Por otro lado, las medidas adoptadas tienen su efecto sobre los consumidores, no solo a través de los precios, sino también sobre su seguridad y su calidad de vida, al tiempo que es esperable que contribuyan a la protección medioambiental. Diversos aspectos de la realidad social, económica y comercial del país forman parte de la ecuación, por lo que encontrar un adecuado balance representa un verdadero desafío. En este afán, la eventual adhesión de Uruguay al acuerdo de 1958 del WP29 con sus respectivos beneficios e impactos, así como la posibilidad de adopción de reglamentos ONU sobre seguridad activa, pasiva o ambiental, aplicables a vehículos automotores, emergen como escenarios cuyo análisis resulta imprescindible desde una óptica multidimensional. En particular, institucionalmente, desde la Dirección Nacional de Industrias existen al menos 3 motivos por los que es de especial interés este tipo de exploraciones. Por un lado, por tener a cargo el procedimiento de evaluación de la conformidad para vehículos automotores en lo relativo a su seguridad activa y pasiva, lo que comúnmente se conoce como homologación. Por otro, por contar entre sus competencias con el cometido de diseñar, evaluar y administrar políticas regulatorias vinculadas con la disciplina comercial de obstáculos técnicos al comercio. Por último, por el cercano seguimiento que se lleva a cabo de los distintos sectores industriales, como lo es particularmente el sector automotriz. Por los motivos que son expuestos, no tenemos ninguna duda que los resultados de la consultoría, materializados en los distintos documentos entregables, servirán como insumo clave en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas. Creemos que esto no será de provecho exclusivamente para la Dirección Nacional de Industrias ni para el Ministerio de Industria, Energía y Minería en general, sino que, por el contrario, servirá como punto de partida común para el fortalecimiento de dinámicas de trabajo interinstitucional en la materia.
Me despido entonces agradeciéndoles el trabajo al consultor, ingeniero Ramos, a todo el equipo que participó en la consultoría, a los colegas del proyecto MOVES por los trabajos de coordinación y articulación que llevaron adelante, y esperemos que podamos sacar cosas muy productivas de todo esto. Muchas gracias. Gracias, directora, por la palabra. Si tiene algún... puede quedarse para las preguntas o eventualmente si tiene un tema de agenda. Ahora abrimos un espacio. Voy a intentar quedarme para escuchar las preguntas y en todo caso intercambiar un poco. Tengo un temita de agenda que me venía bárbaro liberarme un poquito antes, pero voy a intentar quedarme hasta el final. Muchas gracias a todos. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si queda un poco liberado a lo que quieran preguntar el público que está asistente. Juan, quedas atento también si... Sí, Adelante, sí. ¿no? Si hay alguna pregunta en particular. Creo que Juan, que me parece que zafás de preguntas, pero... Solo comentar, bueno, para tener las otras 3 instancias, Juan, en las cuales se ha hablado también todos los aspectos técnicos, pero para mí la claridad de todo lo que expusiste hoy, la verdad que en todo caso, bueno, yo ya participé también en las otras instancias, no me quedan muchas preguntas. No sé si querés ahondar un pelín en lo del acuerdo de 1998. Por lo que entendí, es exclusivamente un tema administrativo, o sea, si uno adhiriese a ambos, no hay un tema técnico atrás, o no hay mayores compromisos, solo eso, en muy, muy cortito. Gracias. Bien, evidentemente es complicado, a mí me costó mucho entender por qué había 2 acuerdos. Y yo llevo trabajando en este mundo desde el año 1977, que es cuando empecé a trabajar. Yo soy de los raros que ha trabajado toda su vida más o menos en lo mismo en diversos estamentos, Ministerio de Industria Español, Comisión Europea, Comunidad y finalmente en el VP21. En principio, el acuerdo se modificó con su revisión 2 para permitir. El acuerdo del 58 está basado en lo que es homologación de tipo de vehículo y reconocimiento recíproco de las homologaciones. Eso dicho así, suena que la autocertificación queda excluida. Porque es homologación de tipo, o sea, una homologación. Y se hace conforme, como hemos dicho anteriormente, en base a que un fabricante tiene un sistema adecuado de control de calidad, que eso lo tienen los americanos y lo tienen los europeos. Vamos a distinguir americanos, acuerdo del 98, europeos, acuerdo del 58, aunque no es verdad. En segundo lugar, un fabricante solicita que un servicio técnico independiente realice una serie de ensayos que vienen especificados en un reglamento. Pues en el caso de frenado, como hemos mencionado anteriormente, bueno, pues se hacen una serie de pruebas con servofreno, sin servofreno, anulando un circuito de frenos, anulando el otro, o sea, se analiza en detalle y se crean incluso posibles averías para asegurarse que incluso con averías el vehículo sigue frenando. Pero eso lo hace un laboratorio oficialmente designado con unas condiciones muy estrictas. Es mucho más que un laboratorio acreditado de acuerdo con las entidades nacionales de acreditación. Y después existe una autoridad de homologación de la que depende ese laboratorio que verifica que todo eso ha cumplido y certifica que el vehículo está homologado. Eso es importante. Y que esa certificación es aceptada automáticamente por los demás países que son partes contratantes del acuerdo. Bien, pues entonces, en la revisión 2 del acuerdo, que no me acuerdo de la fecha, pero yo creo que fue en el 97 o en el 98, entró en vigor y se permitió como una alternativa a la homologación de tipo un sistema de autocertificación. Con esto se daba pie a que los países que hacían la autocertificación pudieran de alguna manera entrar en lo que es de una manera práctica en el sistema del acuerdo del 58. Y de hecho,
se hizo pensando en los Estados Unidos. Ocurrió que al final, no, por las 4 o 5 razones que expliqué, los Estados Unidos se quedaron atrás, recibieron una orden de la Casa Blanca y se quedaron fuera. Bien, entonces se dijo, bueno, no podemos, dentro de lo que es un foro mundial para la armonización de vehículos, el que Estados Unidos quede fuera. Estados Unidos y todos los que siguen el procedimiento, básicamente Canadá, porque los otros países más importantes van a ser parte del acuerdo del 58. Ya nos han dicho varias veces, no me pregunten cuándo voy a entrar, pero voy a entrar, o voy a adherirme al acuerdo. Bueno, entonces, digamos, ¿qué es lo que diferencia los dos acuerdos? El acuerdo del 58 se basa en que, en relación a unos ensayos que se hacen sobre el vehículo se homologa, tiene una parte administrativa. ¿Qué es lo que no tiene el acuerdo del 98? Sí tiene condiciones técnicas, pues el vehículo tiene que sufrir estos ensayos, tiene que cumplir con estos límites, pero después cada país tiene su sistema administrativo de verificar. En el caso de los Estados Unidos es muy fácil, es autocertificación por parte de una primera parte, como decís vosotros en América Latina. El fabricante se certifica diciendo que cumple y pone el vehículo en el mercado. Entonces los Estados Unidos pueden después pues entrar en el vehículo a verificar, entrar en el mercado, verifica y si no cumple pues hay unas sanciones bestiales, se les pide que llamen a los vehículos y se les cambie. Pero, ¿qué hace el WP29? El WP29 decidió en su momento, y esto ya contesta a tu pregunta, el WP29 dice no podemos tener 2 prescripciones a nivel mundial que sean diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a procurar que la parte técnica del acuerdo del reglamento del acuerdo del 58 y la parte del acuerdo del reglamento del acuerdo del 98 sean iguales. Entonces, es el propio WP29 el que garantiza, en cierto modo, que las prescripciones técnicas sean las mismas. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero, por el propio sistema del acuerdo del 98, antes de desarrollar un reglamento del acuerdo del 98, se crea un compendio de candidatos. O sea, un país quiere que una de sus reglamentaciones se analice para desarrollar un reglamento dentro del acuerdo del 98 y pide que se incluya en el compendio de candidatos. Si el WP29 y sobre todo el comité ejecutivo del acuerdo del 98 ve que sí que es bueno desarrollar ese reglamento en base a lo que existe en la actualidad, pues se desarrolla, se lo manda al grupo subsidiario, que en este caso sería, por ejemplo, para frenos, el de vehículos autónomos, y ahí empiezan a trabajar sobre los proyectos que se han pedido que sean introducidos como en el compendio de candidatos. Se decidió que todos y cada uno de los reglamentos del acuerdo del 58 estén automáticamente en el compendio de candidatos. Con lo cual, vamos a suponer que vamos a desarrollar un reglamento dentro del marco del acuerdo del 98 sobre protección de peatones. Entonces dice, bueno, ¿hay una FMVSS en el compendio sobre esto? Sí, vale, se tiene en cuenta. ¿Está el reglamento número 147, quiero recordar, sobre protección de peatones? Sí. ¿Es que Australia tiene un reglamento sobre eso y pide que se considere también? Bueno, entonces, el grupo correspondiente analiza la parte técnica de todos esos, cada uno de los reglamentos, y dice, bueno, vamos a escoger de cada uno de los reglamentos la parte que se considera como más exigente. Y con pruebas, con muchas cosas que se hacen, sobre todo pruebas y verificación de las prescripciones de otros reglamentos, se dice, bueno, pues se va desarrollando un reglamento poco a poco y al cabo de un par de años normalmente, ¡pumba! Ya tenemos un proyecto de reglamento técnico mundial. Bien, se vota. Aquí se requiere la unanimidad en el acuerdo del 98. En el 58, recordad que son las 3/5 partes. En teoría, en la práctica se hace por unanimidad. Bueno, pues bien, ya tenemos el acuerdo del 98, el reglamento del acuerdo del 98. Y entonces, el acuerdo exige que cada país que haya votado a favor tiene que iniciar un proceso de transposición de ese reglamento en su legislación nacional. No dice cuándo,
tiene que empezar y cuándo lo tiene que terminar. Bueno, empezar sí, lo tiene que empezar inmediatamente, pero cuando termine no. Y tampoco dice el acuerdo, o el acuerdo prevé que al final del proceso un país diga, pues yo no lo aplico. O que diga yo lo aplico. O que diga yo lo aplico con cambios. Mientras que en el acuerdo del 58 tú o lo aplicas o no lo aplicas. Pero si lo aplicas no puedes cambiar ni una coma. Bien. Entonces, los países que son parte contratante de los dos acuerdos, ¿qué hacen? Bueno, primero, el VP29, ¿qué hace? Dice, bueno, hemos hecho un reglamento del acuerdo del 98 y no es exactamente igual al del 58. Vamos a modificar el reglamento del acuerdo del 58 para que aquellas partes que hemos decidido ponerlas en el reglamento del 98, que son distintas, las introducimos. Y bueno, pues digamos desde un punto de vista técnico, el reglamento tiene las mismas prescripciones técnicas. Entonces, ¿cómo transponen los países que son partes contratantes de los dos acuerdos el reglamento del acuerdo del 98 al del 58? Básicamente diciendo que yo, país X, país, por ejemplo, la Unión Europea, aplico este reglamento del acuerdo del 98 mediante la exigencia en mi territorio del reglamento equivalente, técnicamente equivalente al del acuerdo del 98, y ya está. Ha terminado el proceso de transposición a mi legislación nacional del reglamento del acuerdo del 98. ¿Quedó clara la...? Me parece que has quitado el sonido. No, está bien, estaba diciendo bien, estaba hablando solo, pero... me queda mirar una pregunta bien práctica, no sé si la hago mientras alguno más se anima a hacer alguna pregunta. Yo las técnicas las dejo tal vez hasta para ti si querés de los detalles, pero no, como hablábamos, ¿no? Yo en mi muy breve exposición, nosotros estamos trabajando, por supuesto, en todo lo que es el impulso a la llegada de vehículos eléctricos en sustitución de los otros. Sí. No lo mencioné, pero estamos trabajando en temas de capacitación bastante fuertes en la creación de un centro de capacitación con la UTU también, y después todos los aspectos reglamentarios, y ahí es donde me quería concentrar. Mencioné lo que era el etiquetado vehicular, todo el tema de emisiones, y bueno, y con esto de emisiones y seguridad, y el otro es lo que es gestión de baterías, también con ambiente. Entonces la pregunta es justamente si uno sigue dando este tipo de pasos, sabiendo que está todo este proceso, digamos, que está los aspectos regulatorios. Bueno, mencioné las normativas también, eso más para el lado vehicular, de vehículos eléctricos, pero todos los aspectos regulatorios que se están queriendo avanzar, y mezclado con lo de batería también. Tú mencionabas que para avanzar en este tema se necesitaría una oficina técnica, digamos, o sea, la pregunta es esa, ese sería el primer paso, digamos, o sea, ¿cómo avanzar? Bueno, vamos a ver. Yo os voy a contar un poco cómo se empezó a aplicar en España, digamos, la parte más práctica del acuerdo del 58. La verdad es que España es parte contratante del acuerdo mucho antes de que yo empezara a trabajar en el año 77. Pero yo, por ejemplo, fui nombrado servicio técnico para hacer ensayos de frenos. Bueno, pues muy bien, hice ensayos de frenos y no hay ningún problema. Entonces, después se han pasado a crear ya servicios técnicos mucho más especializados. Y tenemos en España 4 servicios técnicos para esta homologación. La verdad es que cuando el programa de Naciones Unidas se dirige a mí para pedirme que analice la posible adhesión, consecuencias y condiciones de Uruguay al acuerdo del 58, uno de los capítulos que me introdujo como parte del estudio es la creación de una oficina técnica. Desde un punto de vista, digamos, práctico, pues hace falta y no hace falta. Hay países que sí tienen una entidad propia, que es la que se encarga de todo lo relativo a
a la homologación o a la aplicación del Acuerdo del 58 y de sus homologaciones. Y uno de ellos, por ejemplo, de los más famosos, que además creo que hay una sucursal, si no es precisamente en Uruguay, en uno de los países, no sé si es en Argentina, donde tienen hasta oficinas allí, que es la VCA, que es Vehicle Certification Agency. Y bueno, ella es la que se encarga de todo, y es una entidad que es un organismo público, que está controlado por el Ministerio de Transporte, y es un organismo público, y es la que se encarga de hacer los ensayos y es la autoridad de homologación de tipo. Entonces, bueno, en España se decidió, por ejemplo, que la autoridad de homologación de tipo era el propio Ministerio de Industria y Energía, y designó hasta 4 laboratorios oficiales, servicios técnicos para hacer los ensayos. Bueno, pues bien. ¿Por qué yo estudié la posibilidad de crear una agencia específica? Bueno, pues porque en principio me lo pidieron que analizara la posibilidad, y ahí está en su producto número, no me acuerdo cuál, creo que es el 5º, y ahí está analizado el producto. Ahora bien, esa oficina tiene que tener una dependencia total de la administración, no puede ser una entidad privada, porque estamos hablando de que estamos obteniendo información muy sensible al homologar un vehículo, y tiene que estar controlada pues, por el Ministerio de Industria o por el Ministerio de Ambiente. Entonces, por eso es por lo que yo analicé ese producto, de la posibilidad de crear una agencia y qué condiciones tenía que tener. Pero si tú tachas agencia y pones, por ejemplo, Dirección Nacional de Industrias, pues es igual. Las condiciones son las mismas. Lo único que, cuando me preguntabais si se puede externalizar ese servicio, dije que no, porque es que además ningún país lo hace, y cuando se reúnen los países en el comité administrativo para votar o no votar, solo hay representantes del gobierno, no hay privados allí, mientras que en las reuniones del VP29 y de sus grupos de trabajo la industria participa. Por eso es por lo que me parece bien crear una agencia centralizada. ¿Por qué? Pues porque es más sencillo que no implicar a 6 o 7 ministerios, que es más difícil de coordinar, mientras que si hay una agencia centralizada puede hacer todos los labores. De hecho, en España, que utilizamos al Ministerio de Industria como coordinador, se pensó en la posibilidad de crear una agencia similar a la del Reino Unido, de VCA, Vehicle Certification Agency. Al final no se ha hecho, pues no sé por qué sí ni por qué no, pero realmente puede ser una agencia, como está previsto en el estudio, o puede ser un ministerio que tome todas las responsabilidades, o incluso 2. En Francia tienen 2 autoridades de homologación de tipo, una para la parte de seguridad y otra para la parte de medio ambiente. Pues no pasa nada, cada país se organiza como quiere. Eso es otra de las flexibilidades del acuerdo, que cada país se organiza internamente como quiere. Tiene que cumplir con las condiciones del acuerdo, pero se organiza como quiere. ¿Agencia en Uruguay? Sí, ¿por qué no? Pero si se decide por política o por lo que sea un ministerio, pues lo mismo que dije para la agencia se puede aplicar al ministerio. De todas maneras, yo sé que os he dado una información que es, bueno, difícil de asimilar en un par de horas. Imposible, vamos, no difícil, es imposible de asimilar en un par de horas. Por medio de Emiliano Rosselló. Yo estoy dispuesto a seguir cooperando con vosotros durante un cierto tiempo, un par de meses o 3, no hay ningún problema. Es decir, que si hoy en día alguien no se atreve a hacer una pregunta, pues porque no está seguro de lo que va a decir, o porque no se le ha ocurrido reflexionar sobre esto, o cuando distribuyáis la presentación alguien tiene preguntas, yo siempre estoy dispuesto a responder dentro de lo que sé, porque hay una cosa que está muy clara. Yo siempre lo digo, yo llevo 40 años trabajando en este área y de vez en cuando, casi todos los días, aprendo algo nuevo. Y se aprende pues hablando con la gente, preguntando, estudiando, y es así. Este mundo es vivo, es muy vivo. El mundo del automóvil y de la reglamentación es muy vivo. Gracias, Juan. Yo no sé si hay alguna consulta más de alguien del público. Yo no voy a entrar, de hecho, un poco por esto lo que estábamos mencionando en preguntas técnicas, porque los productos van a estar colgados después, es decir,
y es un tema súper abarcativo como para entrar justamente en consultas un poco más al detalle ahora, me parece. Pero si hay alguna pregunta más general que se pueda hacer, bienvenida. Si no, me la pueden mandar a mí y yo se la derivo a Juan y se la hacemos llegar la respuesta. Va a quedar la presentación colgada, se la podemos enviar también, e incluso esto está grabado. Eventualmente buscaremos la forma de subirlo a la web, así como obviamente los productos finales de la consultoría. Esperamos que en este mes esté todo subido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta específica, si no podemos dar por terminado un poco la sesión, digamos. Bueno, nada, simplemente entonces agradecemos un poco la asistencia de la directora Pecoy también que pudo participar y dar las palabras, y obviamente a Juan por todo el trabajo realizado que ha sido excelente, y bueno, muchas gracias a todos.